Solamente voy a dar un repaso muy rápido de lo que vimos la semana pasada, solamente para introducirnos a nuestro estudio de hoy. Eh, Recuerden que esta es teología, esto es pesado, es carnita maciza, les decía la semana pasada, ya no es este caldito de pollo, y es lechita y es carnita fuerte. Entonces esto ya pesa un poquito, ya es un poquito más complejo y tenemos que poner un poquito más de atención. Entonces, más que escribir, yo creo que pongan atención y luego lo pasan completo todo a su cuaderno, a su libreta. Lo que quiero es que vayamos aprendiendo, ¿ok? Lo que vayamos aprendiendo. Les quiero pedir un favor, como lo voy a grabar en Zoom, apaguen su micrófono, solo dejen el mío prendido. Al final, cuando demos tiempo a las preguntas, ya ustedes lo prenden y con mucho gusto vemos sus preguntas. Pero ahorita para la grabación, porque luego se oye muy raro, entonces apaguen su micrófono, solo voy a prender el mío. Voy a pasar una presentación que ustedes van a poder ver. Yo sé que si están en un celular se va a ver muy chiquitito, si están en una computadora se va a ver un poquito más grande, pero bueno, la idea es que después se los voy a mandar la grabación y ustedes ahí pueden pausar, ir viendo despacito la presentación del PowerPoint para que vayan ahí tomando un poquito más de notas si es que las necesitan. Bueno, por último saludamos a la hermana Nora. Hermana Nora, buenas noches. Y Jackie, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Bueno, pues vamos a orar. Vamos a orar y vamos a iniciar. ¿Me acompañan, por favor? Padre Santo, queremos agradecerte, Señor, la oportunidad que nos das ahora, Señor, es tan tarde, de poder, Señor, aprender, estudiar un poco más sobre ti, sobre tu persona, Padre. Y pedimos, Señor, tu ayuda, tu guía, la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Te necesitamos, de otra manera sería prácticamente imposible poderte conocer, aunque sea de forma limitada, Señor, por nuestra poca capacidad. Pero Padre, ayúdanos a conocerte, Señor. Queremos hacerlo. Queremos conocer en qué Dios creemos y por qué creemos en Él. Señor, oramos para que este estudio sea de bendición para nuestras vidas, para nuestra iglesia, Padre. Pero sobre todo, Señor, que lo que vamos a aprender, Señor, podamos entender cómo ponerlo en práctica, Señor, en nuestras vidas, cómo aplicarlo, Señor, a cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, a través de este estudio y de tu palabra, Padre. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, voy a compartir con ustedes pantalla. Ustedes pueden ahí ir siguiendo la grabación. Ok. Bueno, veíamos la semana pasada, esto es lo que vamos a ver hoy. Veíamos la semana pasada acerca de, perdón, me voy a regresar un poquito más, la incomprensibilidad de Dios. ¿Cómo podemos saber que Dios existe? ¿Cómo podemos saber que Dios existe? Esta fue la pregunta que nos hicimos. Empezamos hablando sobre los prolegómenos hace 2 semanas. Hablamos respecto a algunos tópicos, algunas explicaciones de ciertas palabras que son muy necesarias para nuestra comprensión de la teología. Y la pregunta que hicimos la semana pasada y que contestamos es ¿cómo podemos saber que Dios existe? Bueno, en realidad Dios se ha revelado. Dios se ha revelado, dice Bray. Dios es un ser que existe en la eternidad, libre de toda limitación de tiempo y espacio. En su ser o esencia Él es diferente de nosotros o de cualquier otra cosa en el orden creado y es por lo tanto fundamentalmente inescrutable. Esto significa que no se puede conocer. En otras palabras, Dios es un ser incomprensible y es difícil para nosotros comprender por completo a Dios. Podemos conocer lo que Dios se ha revelado, algunas cosas de Dios, pero no podemos conocer a Dios de manera plena, completa. Esto es algo que es imposible para nosotros porque somos humanos y nuestra capacidad de conocer a Dios es muy limitada, muy limitada. Lo vimos allá en un pasaje de Isaías, dice, como son más altos los cielos que la tierra, si son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, conocer a Dios lo podemos hacer de cierta manera limitada, lo que Dios quiere revelarse a nuestras vidas, lo que Dios se quiere revelar. Entonces,
hablamos de esta incomprensibilidad de Dios, vimos que Dios existe, dice el pastor MacArthur, y lo hace en términos que manifiesta la Biblia. La razón que debemos de creer que Él existe es que Él mismo lo ha dicho. Su existencia no debe aceptarse en virtud de la razón humana, porque la razón humana, está limitada por el espacio y el tiempo y ha sido corrompida por el pecado que habita en el hombre. Dice el pastor MacArthur, Dios se ha revelado suficientemente en la Biblia, pero no lo ha hecho de un modo exhaustivo. El hombre solo puede saber lo que Dios ha revelado en las Escrituras sobre su naturaleza y obras. Y esto es importante. Si Dios quiere que lo conozcamos, sí. Dios quiere ser conocido, sí. Dios se ha revelado, sí. Dios se ha revelado en su palabra. Sin embargo, el conocimiento que nosotros podemos tener es limitado. Es limitado. ¿Por qué? Bueno, porque Dios así lo ha determinado. Dios así lo ha determinado. Ahora, hablamos un poco de esto. Hablamos sobre la crítica de las pruebas. Estas pruebas sobre el conocer o no conocer a Dios. Y dice John Stott, citado por Packer, en el evangelismo entonces deberíamos reconocer que el hombre al cual predicamos tiene una mente. No les debemos pedir que supriman sus mentes, sino que las abran, y en particular que las abran para recibir iluminación divina, para que entiendan la revelación divina. No debemos pretender que asesinen, adelgacen o saqueen su intelecto, ya que éste les fue otorgado por Dios, pero tampoco lo debemos alabar, ya que éste es caído y finito. Debemos tomar la iniciativa para razonar con ellos, pero solo desde la revelación, en otras palabras, la Biblia, mientras que admitamos nuestra necesidad y la de ellos de la iluminación del Espíritu Santo. Entonces podemos conocer a Dios de manera limitada solamente a través de la palabra y bajo la iluminación del Espíritu Santo. Entonces sabemos que Dios se revela. Sabemos que Dios se revela. Entonces, si Dios se revela, esto significa que Él quiere que lo conozcamos. Él quiere ser conocido. Sin embargo, esta revelación de Dios es limitada. Vuelvo a repetirlo, es limitada. No podemos conocer todo de Dios, pero podemos conocer a Dios. Sí podemos conocer a Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios se revela? ¿Cómo es que Dios se ha revelado al hombre? Bueno, vamos a hablar de dos puntos en esta sección. Primero, ¿qué es la revelación general? ¿Cómo es que Dios se revela de forma general? Y segundo, ¿cómo se revela de Dios de manera particular o especial? Entonces vamos a hablar primero sobre la revelación general de Dios. La revelación general de Dios. Ya no se quiere mover mi pantalla. Ahora sí. ¿Qué es la revelación general? ¿Qué es la revelación general? Y está ahí en la pantalla. La revelación general es la manifestación de Dios en la naturaleza y la constitución del hombre, por medio de la cual toda la gente obtiene un conocimiento introductorio de Dios. La revelación general es la manifestación de Dios en la naturaleza y en la constitución del hombre, por medio de la cual toda la gente, todos, absolutamente todos, obtienen un conocimiento introductorio de Dios. Entonces, la revelación general no es una revelación completa, total, es introductoria. Esta revelación es introductoria. Ahora, si observas, se manifiestan en dos características, en la naturaleza y en la constitución del hombre, o en la persona del hombre. En la persona del hombre. Ahora, esta revelación de Dios en la naturaleza. Vamos a ver cómo impacta sobre los incrédulos. ¿Cómo impacta sobre los incrédulos la revelación general de Dios? Y quiero que abras tu Biblia en Romanos capítulo 1 del 16 al 23. No lo vamos a leer todo por tiempo, luego lo lees con calma, anótalo. El impacto sobre los incrédulos. ¿Qué sabe la gente, los incrédulos de Dios en la naturaleza? Y Pablo lo define aquí. Pablo lo define aquí. Empieza hablando en el verso 16, Romanos 1:16. Voy a esperar a que tengas tu Biblia allí en Romanos 1:16. Pablo habla del Evangelio de Dios. Y dice el 16 que no se avergüenza del Evangelio, porque el Evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree, al judío y al griego. En otras palabras, a todos.
a todos, a todas las personas, judíos y gentiles. En particular, vamos a hablar nosotros de los incrédulos. Luego en el 17 habla de cómo es esa salvación solamente a través de la fe. Solamente a través de la fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y en el verso 18, que es muy importante, aquí empieza a hablar de toda la gente. Deja de lado un poco judíos, gentiles, y empieza a hablar de todos. Y dice el 18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y ahí cuando habla de todos los hombres, se refiere exactamente a todos los hombres, a todos los seres humanos, a todos ellos. Toda la gente recibe de alguna manera esta revelación elemental de Dios, aun cuando nieguen su existencia, aun cuando quieran o pretendan rechazar a Dios. Dios se ha revelado. Dios se ha revelado. ¿Qué se ha revelado de Dios? Ve el verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, está hablando de Dios mismo, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, todos los seres humanos dejan de tener excusas porque Dios se ha revelado, y esa revelación de Dios se nota en la creación, y lo que Dios ha revelado de Él mismo es que Él es eterno, tiene un eterno poder y una eterna deidad. Entonces, ¿qué sabe el incrédulo sobre Dios a través de la creación? Bueno, saben o entienden que hay dos atributos de Dios: su eternidad y su invisibilidad se ven desde la creación del mundo. Y si tú volteas a tu alrededor, bueno, ahorita ya es de noche, pero si tú ves la naturaleza, tú puedes contemplar ese Dios todopoderoso y ese Dios creador. Tú lo puedes ver. Tú puedes ver la creación. No puedes ver a Dios. Dios es invisible. Pero las cosas que Él creó son visibles. Entonces, los atributos de Dios le dicen al hombre quién es Dios. Dios es un ser poderoso y eterno. Él es un Dios eterno. Él es un Dios todopoderoso. Entonces, Dios quiere que el hombre responda a esta verdad. ¿Cómo? Bueno, a través de el reconocimiento de Dios mismo, a través del reconocimiento de su eterno poder y de su naturaleza divina. Entonces Dios quiere que el hombre responda con piedad y justicia, según el verso 18. Pero el hombre, en lugar de responder de la manera en que Dios quiere que responda, el hombre responde rechazando a Dios mismo. Suprimen la verdad de Dios para adorar, en lugar de adorarlo. Entonces vean el verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, aun cuando el hombre puede conocer a Dios en la creación, por medio de su creación, el hombre decide voluntariamente no agradecer a Dios, no glorificar a Dios, no adorar a Dios. ¿Por qué lo hace el hombre? ¿Por qué hace el hombre esto? Por su pecado. Por su pecado, por su necio corazón que suprime esta verdad. Su corazón rebelde, su corazón pecador, le hace rechazar a Dios. Dice el verso 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Se fueron a la idolatría, verso número 23, verso número 24. Adoraron a la criatura y no adoraron al Creador. Ve cómo tenían la creación y en lugar de adorar a Dios, le dieron la espalda y adoraron a la creación. El resultado, Dios está airado, verso número 18. Dios está enojado con el hombre. Y el resultado, dice Pablo ahí en el verso 20, no tiene excusa. Ningún ser humano, ninguno, en ninguna cultura, en ningún lugar del planeta Tierra, tiene excusa de no adorar a Dios. Ninguno. Todos son conscientes, ellos lo entienden. Ellos saben que han rechazado a Dios y no tienen excusa. Ve el verso 32, Romanos 1:32. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ellos son conscientes, ellos saben que han rechazado a Dios. Saben que lo han hecho. ¿Y qué hace el hombre? Sigue rechazando a Dios. No quiere
no pretende o no quisiera saber nada de Dios. Nada de Dios. Entonces, este es el impacto sobre los incrédulos de esta revelación general. En lugar de adorar a Dios, le rechazaron. En lugar de creer en Dios, le rechazaron. Se fueron hacia la adoración a la naturaleza en lugar de adorar al creador de la naturaleza. Y esto es terrible, porque Dios se reveló, Dios se mostró, Dios quiso darse a conocer, pero el hombre, en lugar de conocer a Dios, se revela de Dios. Se ha revelado del lado de Dios. Ahora, ¿cuál es el impacto sobre los creyentes? Salmo 19. Salmo 19, ahí está en la pantalla, Salmo 19 del 1 al 6, que estoy seguro que tú lo conoces. Estoy seguro que tú conoces este salmo. Salmo 19 del 1 al 6. Y voy a pedir a alguno de ustedes que me ayude a leerlo, por favor. Salmo 19 del 1 al 6. Amén. Oh, pastor. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿A cuál? Hasta el 6. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y no hay que se esconda de su calor. Nada hay que se esconda de su calor. Ahora, ¿cuál es el impacto de esta revelación general en la naturaleza? ¿Cómo impacta en el creyente? Bueno, esta revelación general es continua. Es continua. Una noche a una noche, un día a un día, todo el tiempo está revelándose la naturaleza está mostrándonos quién es Dios. Constantemente lo está haciendo. Es de alguna manera omnipresente, está en todas partes. Todos los seres humanos, donde está, puede ver esta revelación general de Dios. Porque puede ver el sol, puede ver la luna, puede ver los días, puede ver la tierra, puede ver todo lo que Dios creó. Y el resultado es que el creyente lo lleva a adorar a Dios, a ese Dios creador de todo. ¿Por qué? Porque así como los cielos cuentan la gloria de Dios, el creyente va a buscar adorar a Dios. Y esto es lo que Dios espera de nosotros, que le adoremos. Que le adoremos. Esta revelación es necesaria. Es necesaria la revelación general para que venga la salvación. Con esta llega la palabra de Dios y el hombre conoce su pecado. Quiero que veas el mismo capítulo 19, el Salmo 19, del 7 al 10, habla sobre la palabra de Dios. Entonces, primero Dios se revela en su creación, luego Dios se revela en su palabra, y esta revelación de Dios en su creación y en su palabra lleva al hombre a reconocer su pecado. Verso 11, 12, 13, todos ellos hablan del pecado del hombre. Y entonces me lleva a Dios a conocer mi pecado, y esto me lleva al arrepentimiento y a tener una correcta relación con Dios. Entonces, para mí, como creyente, Dios se revela en la creación, luego se revela en su palabra, y esta revelación en su palabra me muestra cuál es mi pecado, y esto me lleva al arrepentimiento y a la fe. Entonces, la manifestación de Dios en la naturaleza tiene un impacto, en el caso de los incrédulos, negativo. En lugar de adorar a Dios, le rechazan, y el impacto sobre el creyente lo lleva a adorar a Dios, lo lleva a reconocer la revelación especial de Dios, que es su palabra, y lo lleva al arrepentimiento, al pedir perdón por sus pecados. Este es el impacto, y claro que impacta, y claro que a nosotros debe de impactarnos. En segundo lugar, dice allí que Dios se manifiesta en la constitución del hombre, en el ser humano. ¿Cómo se muestra Dios en el ser humano? ¿Qué es lo que hace Dios al ser humano? Bueno, vamos otra vez a Romanos. Romanos capítulo 2, verso número 14 y 15. Romanos 2, 14 y 15. Y si alguien me ayuda a leerlos, por favor. Romanos 2, 14 y 15. ¿Qué dice Pablo?
Yo, pastor, Adelante, Betty. dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Muy bien. ¿En dónde se ha revelado Dios en el hombre? En su conciencia, en la conciencia del ser humano. En la conciencia del ser humano. Los paganos, dice la pantalla, los no judíos, mostraron a través de sus acciones que conocían la diferencia entre el bien y el mal. Y esto es interesante, porque incluso, por ejemplo, los que no eran judíos, Job no era judío, Job entendía lo que era bueno y lo que era malo. Abraham tampoco era judío, es el padre de los judíos, pero no era el judío. Abraham entendía la diferencia. Melquisedec, que tampoco era judío, entendía la diferencia entre el bien y el mal. Ellos tuvieron una respuesta correcta a Dios por medio primero de la revelación general de lo que vieron en la creación, pero también a través de sus conciencias. Por ejemplo, Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Cómo supo eso Job? Bueno, creemos que a través de Dios, Dios se reveló directamente a ellos. Directamente a ellos. Número 1, hablando de estos tres personajes, su moralidad mostró que Dios había puesto su ley para que diferenciaran lo bueno y lo malo en sus corazones, en su conciencia. Segundo, su conciencia operó basándose en esa ley interior. Tercero, su conciencia puede aprobar cuando ellos hacen lo bueno o bien puede acusarlos cuando hacen algo malo. Y esto es lo que hace la conciencia. Todos los seres humanos tienen conciencia. Todos, absolutamente todos. Algunos, dice Pablo, la tienen cauterizada, la tienen dormida, adormilada, insensible. Otros la tienen perfectamente, otros la tenemos perfectamente despierta. E incluso sin ser creyentes, el hombre entiende entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Antes decíamos que los malos robaban de noche. Bueno, ya no, ¿verdad? Ahora roban de día. Y muchos tienen uniforme. Pero en realidad, un ladrón, un asesino, se oculta, se esconde. Lo intenta hacer sin que nadie lo vea. ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué no hace a plena vista? Porque sabe que lo que está haciendo es malo. Es malo. Por ejemplo, los falderos, los que se roban cosas de las tiendas. ¿Por qué esconden lo que roban? Bueno, porque obviamente no lo pueden hacer a plena vista, ¿verdad? No lo van a hacer de esa forma. Pero eso habla de que Dios puso en ellos su conciencia. Esta conciencia que los acusa, que les ayuda a entender sus acciones, entendiendo la diferencia entre el bien y el mal. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque es la manera en que Dios se ha revelado en ellos. Se ha revelado en ellos. Ahora bien, este conocimiento es general. ¿Por qué es general? Porque este conocimiento no es completo. Bueno, este conocimiento de Dios, acerca de Dios, está disponible universalmente. Toda la gente puede entender a través de la creación, a través del mundo, a través de todo lo que Dios creó, quién es Dios. Lo vimos en Romanos 1. Su conciencia los puede acusar moralmente de hacer algo bueno o algo malo. Sin embargo, este conocimiento solamente es introductorio, es elemental, es básico, es básico. No tiene un contenido para llevar al hombre a la salvación, por ejemplo. Y aun cuando es elemental, es específico, muestra que Dios es un Dios todopoderoso, un ser divino, un ser perfecto, un ser fiel, un ser que puede hacer grandes cosas, pero es limitado, es limitado. El hombre puede entender que Dios hizo el universo, sin embargo no puede hablar de su santidad, no puede mostrar cuál es la demanda de Dios. Podemos entender que Dios es un Dios perfecto, pero no podríamos entender que Dios requiere perfección de aquellos que quieren acercarse a Él, como dice Mateo 5:48. En esa revelación general que es limitada e introductoria, no se revela la Trinidad, no se revela la gracia, no se revela el amor de Dios, no se revela el Evangelio de Cristo. Entonces simplemente esta está disponible a todos, es introductoria, pues no da a conocer la totalidad de Dios. Sin embargo,
¿Cuál es el impacto de la revelación general? Positivamente, toda persona en todas las épocas obtiene conocimiento de Dios como poderoso y creador. Y esto es algo muy importante. Todas las personas en todas las épocas tienen este conocimiento de Dios. Saben que Dios es un ser perfecto. No saben más, pero pueden entender eso. Pero negativamente, el corazón pecaminoso del hombre suprime este conocimiento de Dios de manera consciente. Saben que Dios es, saben que Dios se ha revelado, entienden de manera muy básica quién es Dios, pero su pecado los aleja. Suprime este conocimiento. Suprime este conocimiento. Entonces Dios se ha revelado y la humanidad ha demostrado que merece ser culpable. Y mira, te voy a poner dos ejemplos, solamente dos ejemplos. Acompáñame a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. En el capítulo 5 se ha mostrado que Dios tiene un rollo, un libro en su mano con 7 sellos. El único digno de abrir el libro, de desatar los sellos, es el Cordero de Dios, Jesucristo. En el capítulo 6 él empieza a abrir los sellos y observa el resultado. ¿Qué pasa cuando los hombres ven los juicios de Dios? Han pasado los primeros 6 sellos y observa que ellos saben qué está pasando. Los hombres, los incrédulos saben qué está pasando. Apocalipsis 6:15. Voy a leerlo yo. Apocalipsis 6:15. Dice, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, Dios, y de la ira del Cordero, Jesucristo, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Vinieron los juicios de Dios, y en lugar de arrepentirse de su pecado, en lugar de pedir perdón a Dios, en lugar de buscar a Dios, se escondieron. Intentaron esconderse, pero si leíste con cuidado o pusiste atención al verso número 16, ellos entienden de parte de quién es este juicio. El hombre sabe quién es Dios, pero le rechaza, suprime este conocimiento, no quiere saber de Dios. Y aunque esto es escatológico, esto todavía no sucede, va a suceder en el futuro. Esta es la condición del hombre hoy. Esta es la misma condición del hombre hoy. Viene un terremoto y en lugar de ir a Dios, se quejan, ¿no? El hombre se queja. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué a mí, que soy bueno, me permites que pase esto algo malo? Bueno, si leyeran la Biblia, sabrían, dice Pablo ahí en Romanos 3, que no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, no es bueno y simplemente Dios está mostrando su poder. Es más, todos debieran de haber muerto, pero Dios tiene misericordia, Dios es paciente para con todos. Y lo mismo sucede un poco más adelante, vienen los juicios de las trompetas, y ve allá el capítulo 9, verso número 20, ya vinieron las trompetas. Ya se tocó la sexta trompeta, y dice el verso número 20, Apocalipsis 9:20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, escucha, yo hasta lo subrayé en mi Biblia, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron, y lo volví a subrayar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esta es la tragedia del hombre. Esta es la tragedia del hombre. Dios se ha revelado y la humanidad ha demostrado que merece ser culpable. Ha rechazado a Dios por completo. Ha rechazado a Dios por completo. Ahora, ¿qué tipo de conocimiento tiene el incrédulo de Dios? Bueno, ¿qué tipo de conocimiento de Dios tiene el incrédulo? Bueno, ningún no regenerado empieza de cero. De alguna manera, ellos saben que Dios existe.
Entonces, ellos saben que Dios existe. Ellos saben que Dios es real. Aún los ateos, al negar a Dios, aceptan un Dios. Aceptan algo que no conocen. Entonces, todo ser humano es consciente de que Dios es verdadero y que ha respondido de manera rebelde, desobediente y deshonestamente a su conciencia. Porque su conciencia les dice que Dios existe. La creación dice que Dios existe. Entonces ellos no pueden negarlo. No pueden negarlo. Y aún el no regenerado, aun cuando está relacionado con Dios, distorsiona, ignora, suprime y desobedece este conocimiento. En lugar de aceptarlo y de tomar el asunto en sus manos, simplemente decide rechazarlo. Decide desobedecer este conocimiento. Entonces, reconocemos a Cristo cuando conocemos, entendemos y nos comprometemos con lo que entendemos, y ellos no quieren hacerlo. Estamos hablando del incrédulo. Estamos hablando del incrédulo. Entonces, el no regenerado no tiene un conocimiento de Dios que involucre fe, sumisión y obediencia. No tiene ese conocimiento. Su conocimiento simplemente le lleva a rechazar a Dios. Ellos podrían haber reconocido a Dios, pero dice Pablo ahí en Romanos 1, no tienen excusa. Simplemente no hay excusa para ninguno de ellos. Ahora, voy aquí a hacer una pausa antes de contestar la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con los antepasados mayas, los incas, los pueblos nómadas de la antigüedad? Bueno, tenían la creación. Tenían la creación. No tienen excusa, dice Pablo, tenían la creación. Pero ellos no conocieron de Cristo, pero tenían la creación y podían identificar a Dios. Podían adorar a Dios, podían ir hacia Dios. En lugar de eso, la mayoría de los pueblos de la antigüedad adoraron a la creación. Dioses de la lluvia, la fertilidad, el sol, etc. Y tú lo sabes. Simplemente ese conocimiento no era un conocimiento salvífico. No los llevaba a la salvación. Pero podían entender, podían identificar quién es Dios. Ahora, la siguiente pregunta, que es, por eso lo dije. ¿Puede la gente tener un conocimiento de la salvación por medio de la revelación general solamente? ¿Pueden encontrar la salvación en medio de la revelación general? Bueno, dice la pantalla, en ningún lugar de la Escritura se enseña con razonable claridad que la revelación general conduzca a las personas al conocimiento de la salvación de Dios. En ningún lugar de la Escritura. No hay manera de que la revelación general los lleve a la salvación. No hay manera. No hay ninguna manera de entender esto. Por ejemplo, leíamos el Salmo 19. Primero es la revelación general y luego la revelación particular, la palabra de Dios. Entonces se requiere por un lado la revelación general, pero también por otro se requiere la revelación natural. Pero por ejemplo tenemos, ya hablamos de Job, hablamos de Melquisedec, hablamos de Abraham. ¿Cómo conocieron estos tres hombres a Dios? A través de la revelación general. A través de la revelación general conocieron a Dios, adoraban al Dios verdadero. Incluso Job llamó a Dios su Redentor. Entonces, de alguna manera, Dios se revela a aquellos que le buscan sinceramente, aquellos que en la revelación general le reconocen como Dios. Y esto es interesante porque, ¿por qué adoraron la creación? Bueno, porque necesitaban ver algo. Y estos tres hombres de los que estoy hablando, Job, Melquisedec, Abraham, no necesitaron algo que ver para adorar. Ellos creyeron, ellos tuvieron fe. Ellos tuvieron fe. La Escritura nos enseña que nadie busca a Dios. Y quiero que me acompañes a Romanos capítulo 3, del 10 al 12. Yo sé que te sabes este pasaje. Hemos estado en Romanos en el 1, vamos al capítulo 2. Y ahora estuvimos en el 2 y ahora vamos al capítulo número 3. Romanos capítulo 3, versos 10 al 12. ¿Alguno me ayuda a leerlo, por favor? Romanos 3, 10 al 12. Yo. Adelante, Nora. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. No, Romanos 10. Ay. Romanos 3, 10 al 12. Ay, perdón. No, está bien, no te preocupes. ¿Del 3? Romanos 3, capítulo 3, del 10 al 12.
Ok. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces la Biblia nos enseña que nadie busca a Dios. Aquellos que dicen es que yo buscaba a Dios y lo encontré, se equivocan. Dios no estaba perdido, el perdido era Él. Entonces Dios es quien busca al pecador. Dios es quien busca. Jesús se lo dijo allá en Lucas hablando de Lázaro, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es Dios quien busca al perdido. Nadie busca a Dios. El hombre ama su pecado, lo vimos allá en Romanos, en Juan capítulo 3, lo vemos allá en Efesios 2, el hombre está muerto en sus delitos y pecados, es insensible, es incapaz, es inútil, no puede salir de esa condición espiritual. Entonces nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. Entonces, ¿qué podemos decir de los sacrificios de los paganos? ¿Buscaban al Dios verdadero? No, no buscaban al Dios verdadero. No estaban buscando al Dios de verdadero. Es una distorsión de la revelación general. Era la necesidad de buscar o estar bien con un Dios o con su Dios. Y entonces sacrificaban. Sacrificaban cualquier cosa a su Dios. Por ejemplo, yo les hablaba la semana pasada de la película de King Kong. Llega la güerita allá a la isla donde está King Kong y los aborígenes, la tribu de esa isla, la toma ella para sacrificarla al Dios y apaciguar la ira de su Dios. En este caso era King Kong. Bueno, generalmente eso sucede con las religiones paganas. De esa manera buscan ellos apaciguar la ira de su Dios. ¿No estaban buscando a Dios a través de estos sacrificios? No estaban buscando a Dios. No estaban buscando a Dios. Buscaban estar bien con su Dios, no con el Dios de la Biblia. ¿Y qué de las otras religiones del mundo? Bueno, hablamos de las religiones, allá hablando de los prolegómenos. Las religiones entienden que existe un ser supremo. Sin embargo, ellos crean a ese Dios, a ese ser supremo de acuerdo a su necesidad. Entonces, cada religión tiene un Dios que se amolda a su creencia, a su deseo. A su deseo. Entonces, ¿cómo es que el incrédulo puede conocer a Dios? Bueno, hay un ejemplo en la Biblia. Hay un ejemplo en la Biblia. Quiero que me acompañes, por favor, a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. ¿Qué con Cornelio? Cornelio era un pagano, ¿estamos de acuerdo? Era un gentil, no era judío. No era judío. Era un hombre que era temeroso de Dios. Ve ahí Hechos 10. No lo vamos a leer. Quiero que tengas la historia ahí presente en tu recuerdo. Dice que había en Cesarea 10.1, Hechos 10.1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, era romano, era un líder militar, era un centurión, tenía a su responsabilidad 100 soldados. Pero observa cómo era este hombre, verso número 2. Este hombre, Cornelio, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Qué extraño ser, qué extraño personaje. Un gentil, un romano, un soldado, podríamos pasarlo a nuestros tiempos, un judicial, ¿ok? Piadoso, temeroso de Dios, qué raro, eso no es normal. No es normal. Que hacía limosnas y oraba a Dios siempre. ¿Imaginas un judicial de esos como los de los 70s y 80s orando a Dios siempre? Pero había una característica en este Cornelio. Cornelio no era salvo. Cornelio no era salvo. Porque después viene Pedro y sabemos la historia, ¿no? No era salvo. Sin embargo, era un hombre que buscaba a Dios. Buscaba tener una relación correcta con Dios. Entonces, ¿cómo supo Cornelio de Dios? Bueno, a través de la revelación general. A través de la revelación general, Cornelio estaba rodeado probablemente de judíos porque conocía al pueblo de Israel, conocía el pecado que generaba o que traía problemas con Dios y entonces él buscaba tener
tener una buena relación con Dios. Y si una persona tiene una respuesta correcta a la revelación general, Dios proporciona los medios para que conozca la salvación, que este fue el caso de Pedro. Pedro fue lo que Cornelio necesitaba para llegar a la salvación. ¿Y qué hizo Dios? Envió a Pedro a casa de Cornelio. Y tenemos la historia ahí en Hechos capítulo 10. Entonces, las escrituras nos enseñan que la revelación general es parcial y esta está oscurecida por el pecado. El pecado nubla la mente del hombre. Nubla la mente del hombre. Dice Pablo ahí en una de las cartas que el entendimiento del incrédulo está entenebrecido, está en medio de sombras. No puede entender completamente acerca de Dios. No puede hacerlo. La escritura, segundo, la escritura enseña que el resultado de la revelación general es la condenación del pecado. Del pecador. El pecador está condenado. ¿Por qué? Porque teniendo la revelación general, en lugar de adorar a Dios, adoraron la criatura y ya no tiene excusa. No tiene ninguna excusa el pecador. La escritura también nos enseña que la salvación es solo por medio de Jesucristo. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Los apóstoles lo dijeron ahí en Hechos 4. Y en ningún otro hay salvación porque no hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y 4, la escritura enseña que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pablo lo dice ahí en Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo el incrédulo puede conocer a Dios? Bueno, la revelación general le muestra a Dios. Él puede saber que existe un Dios poderoso, un Dios perfecto, un Dios creador, un Dios eterno a través de la creación. Y ahí está la creación. Y por ejemplo, cada vez que cae un trueno deberíamos de recordar que es Dios. Cada vez que vemos un arco iris deberíamos de recordar que es Dios. Cada vez que nace un bebé deberíamos de recordar que es Dios el que hace esto. Es Dios mostrando su poder. Ahora, el hombre, esta revelación general solamente le habla de eso de Dios. Y su pecado entenebrece, oscurece esta verdad. Entonces, esa revelación nos muestra que el hombre es pecador y que va al infierno eterno. Sin embargo, la Biblia también nos habla de que la salvación es solo por medio de Jesucristo. Entonces el hombre necesita conocer a Jesucristo. Necesita saber de Cristo. ¿Cómo puede saberlo? A través de la palabra de Dios. A través de oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír. ¿Qué? La palabra de Dios. Entonces, no es solamente la revelación general importante, sino la revelación especial de Dios. La revelación especial o particular de Dios, que es su palabra. Su palabra. Entonces, ¿Dios se ha revelado en la creación? Sí. ¿De manera limitada? Sí. ¿El hombre puede ser salvo a través de esa revelación general? No. No puede ser salvo. Pero lo puede acercar a Dios de manera correcta. De manera correcta. Y si esta persona tiene una respuesta correcta a la revelación general, Dios va a proporcionar el medio para que llegue a la salvación, como pasó con Cornelio. Exactamente igual que como pasó con Cornelio. Ahora, dice R.C. Sproul hablando de la revelación de Dios. Es entonces que aludimos al principio de la Reforma, según el cual Dios está tanto oculto como revelado. Hay una dimensión misteriosa de Dios que no conocemos. Sin embargo, no nos deja en oscuridad buscando a tientas en la penumbra. Él se revela a sí mismo. Y este es el fundamento de la fe cristiana. El cristianismo es una religión de revelación. El Dios creador se ha revelado claramente en el glorioso teatro de la naturaleza. A esto llamamos la revelación natural, la revelación general. Dios se reveló. Dios se reveló. Y lo veíamos la semana pasada. Si Dios se hubiera revelado en un idioma incomprensible y hubiera mandado una piedra con símbolos que nadie entendiera, no podríamos conocer a Dios. Pero Dios no se reveló así. Dios se reveló de manera especial, a través de su palabra. A través de su palabra. Entonces,
Con la revelación especial entendemos la manifestación que Dios hace de sí mismo a personas particulares en momentos y lugares concretos, permitiendo a las personas entrar en una relación redentora con Él. Y esto en la teología sistemática de Erickson. MacArthur dice, hablando de esta revelación especial, es la manifestación que Dios hace de sí mismo en momentos y lugares particulares por medio de acontecimientos concretos, por ejemplo el Éxodo, la visión de Isaías capítulo 6 y también las escrituras. Entonces, la revelación especial de Dios es aquella en donde Dios se ha mostrado al hombre. Dice Grudem, otra teología sistemática, esta revelación especial se refiere a las palabras de Dios dirigidas a personas específicas, tales como las palabras de la Biblia, las palabras de los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento, las palabras de Dios dichas en discurso personal, tales como el monte Sinaí o en el bautismo de Jesús. La revelación especial incluye todas las palabras de la Biblia, pero no se limita a las palabras de la Biblia, porque también incluye, por ejemplo, muchas palabras de Jesús que no están registradas en la Biblia y probablemente muchas palabras dichas por los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento que tampoco están anotadas en la Biblia. Entonces, Dios se ha revelado a través de su palabra. Ahora dice el pastor MacArthur, Dios se sirve de la revelación especial cuando se revela a sí mismo directamente y en mayor detalle. Dios ha hecho esto por medio de 1. Su intervención directa, 2. Sueños y visiones, 3. La encarnación de Cristo y 4. Las escrituras. Dios se ha revelado interviniendo directamente en varias ocasiones y formas a lo largo de la historia de la redención. La revelación especial impartida mediante el proceso de inspiración es una comunicación totalmente exacta, veraz, suficiente y confiable del Dios creador al hombre creado. Dios utilizó agentes humanos para producir escritos divinamente fidedignos por medio de su Espíritu Santo. Entonces, Dios se ha revelado. Dios se ha mostrado, se ha manifestado al hombre. ¿Cómo lo ha hecho? A través de la Escritura. Ya vimos que la revelación general es parcial, la revelación escrita es completa, total. Ahí podemos encontrar todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Entonces, a través de su palabra escrita, nosotros podemos llegar a conocerle para salvación y para glorificarle con nuestra vida. Esta revelación especial es aquella que nos ha llegado por medio de Cristo, por medio de la Biblia. Lo dice el autor de Hebreos, allá en Hebreos 1. Acompáñame a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Los primeros 3 versículos. Dice el autor de Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces Dios se ha revelado a través de profetas en el Antiguo Testamento, a través de Cristo en el Nuevo Testamento, incluso a través de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Pero la máxima y completa revelación de Dios la tenemos en Cristo. Solamente en Cristo. Solamente en Él. Entonces, la naturaleza personal de la revelación especial nos da información, esta revelación especial nos da información que no contiene a la revelación general. Toda esta es personal entre Dios y el hombre. Dios habla directamente al hombre. Esta es en forma de premisas, es proposicional, nos propone valores, nos dice que
qué quiere Dios de nosotros, qué es lo que Dios demanda de nosotros. Él nos dice su nombre. A través de esa revelación especial, Dios nos dice cómo se llama. Dios nos da un mensaje especial al hombre. Él entra en una relación especial con nosotros. Por ejemplo, los pactos es una manera en cómo Dios se relaciona con el hombre. Él viene a nosotros y nos enseña quién es Él. Incluso su Espíritu entra en contacto con nosotros y nos ayuda a entender su palabra. Todo esto es lo que Dios hace a través de la revelación especial. Entonces, nuestro conocimiento en cuanto a la salvación de Dios está basado en una afirmación, una idea que es concreta, que es cierta, que sirve de base de un razonamiento y que nos lleva a la verdad que la Escritura habla. Entonces, ¿cuáles son los tipos de revelación especial dentro de la Escritura? Bueno, tienes ahí varios y tú solamente anota los pasajes, yo los leo. 1. La palabra viviente Jesucristo. Colosenses 2.9, anota ahí a un lado. Colosenses 2.9. Colosenses 2.9. Cristo es la revelación completa. Dice Pablo ahí en Colosenses, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es la revelación perfecta, ya lo leímos allá en Hebreos 1, del 1 al 3. Él es la revelación final. Él es quien nos puede llevar, quien nos ha revelado quién es Dios. Se lo dijo a Felipe allá en Juan 14, del 8 al 9. Felipe le preguntó, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo has estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos el Padre. Entonces, la palabra viviente de Dios es Jesucristo. Pero también es la palabra escrita. Es la palabra escrita. Y ahí encontramos los discursos de Dios. Encontramos sueños y visiones. Por ejemplo, el sueño de Jacob o las visiones de Daniel. Encontramos teofanías y cristofanías. Encontramos apariciones de Dios en forma física. Apariciones de Cristo en forma física. Por ejemplo, cuando se menciona el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, o aquel general, aquel capitán de los ejércitos de Jehová que se encontró con Josué antes de entrar a Jericó, o aquel hijo de los dioses que estuvo con los amigos de Daniel en el horno de fuego. Ahí tenemos teofanías, cristofanías, pensamientos propios de profetas y apóstoles. Dios se reveló a ellos a través de su Espíritu. Ellos hablaron lo que el Espíritu Santo les dijo hablar. A través de la obra de los ángeles, por ejemplo, allá con Daniel, en Daniel capítulo 9, las famosas 70 semanas de Daniel. ¿Cómo pudo saber esto Daniel? Bueno, únicamente a través de la enseñanza de Gabriel en aquel momento. La enseñanza y la vida de Jesús. Dice Juan, allá en Juan 20, 30 y 31, que muchas cosas hizo Jesús que no están escritas, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y a través de las obras milagrosas de Dios, a través de los grandes portentos de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los judíos, por ejemplo, los que estaban en Egipto, vieron cómo Dios mostró su poder con las plagas allá en Egipto. Vieron el poder de Dios que abrió el mar en seco. Vieron el poder de Dios tragando al ejército del faraón. Vieron el poder de Dios en el monte Sinaí. Vieron el poder de Dios en el maná diario, 40 años hasta entrar a la tierra prometida. Vieron el poder de Dios con esa columna de fuego y esa nube que los cubría. Vieron el poder de Dios que los alimentó, que les dio agua. Vieron las grandes obras milagrosas de Dios. Los grandes momentos de Dios en el Antiguo Testamento. Lo vivieron. ¿Y sabes qué hicieron con eso? Se rebelaron. Porque ese era su corazón. Ese era el tipo de corazón que ellos tenían. Entonces, Dios se ha revelado de muchas maneras a los hombres. De muchas maneras. Y ahí tienes varias de ellas en la pantalla. Ahora, la revelación general de las Escrituras en comparación con la revelación especial de las Escrituras. La revelación general solo condena, no salva. La revelación especial condena y redime. La revelación general concuerda con la revelación especial, pero no aporta nuevo material.
Y la revelación especial no solo realza y explica en detalle el contenido de la revelación general, sino que también va más allá de esta explicación. La revelación general es el mensaje que se percibe de ella, en ella debe ser confirmado por las Escrituras. En la revelación especial, su pretensión de ser la palabra de Dios se autentica y confirma por sí sola. La revelación general debe interpretarse de acuerdo con la revelación especial. Y la revelación especial no requiere ninguna otra revelación para ser interpretada, puesto que se interpreta a sí misma. La revelación general en la Escritura nunca se equipara con las Escrituras. La revelación especial no tiene igual. No hay nada con qué compararla. Absolutamente nada con qué compararla. Entonces Dios se ha revelado. Dios se reveló de forma general a los seres humanos, se reveló a través de la creación, se revela a través de la conciencia, y el ser humano conoce, sabe de Dios de forma limitada. Esa revelación general no lo salva, pero le muestra quién es Dios. Y si él busca de manera sincera a Dios, Dios obra para llevarle a la salvación, como el caso de Cornelio. ¿Cómo vas a decir? Pero entonces los mayas que vivieron hace tantos años, que no obtuvieron esa revelación especial, no lo sé. Probablemente en lugar de buscar a Dios, no buscaron a Dios y adoraron la creación de Dios. Simple. Así fue. Y es cierto, tenían dioses para todo, ¿no? El dios de la luna, el dios de la fertilidad, el dios, la serpiente, la lluvia, la tormenta, la noche, el día, etcétera, ¿no? Porque ellos no conocieron a Dios, porque no quisieron hacerlo. Tenían la creación y no lo hicieron. Entonces, ¿cómo se van a salvar ellos? No se van a salvar. Entonces, ¿Dios es malo? No, Dios es soberano. Dios es soberano. Entonces, ¿cómo una persona puede ser salva a través de la revelación especial o la revelación a través de la palabra? Solamente a través de la palabra de Dios. ¿Por qué esta es importante? Bueno, porque esta dice lo que la revelación general no dice. Esta habla de Cristo, esta habla del único camino, de la única manera de llegar al Padre. La revelación especial nos lleva directamente al trono de la gracia. Nos recuerda el pecado, nos recuerda la obra de salvación, nos habla del Evangelio, etc. Entonces la gente no puede conocer a Dios a través de la creación general, sí, de forma limitada. Y de forma general no se salva. Pero tenemos entonces la revelación especial. Esa es la importante. Esa necesita el hombre para creer. En la tarde hubo una pequeña discusión ahí en la clase. Y yo me abstuve de decir porque estaban diciendo cosas ciertas. Pero creo que un versículo que se nos olvidaba era este de Romanos 10. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. A veces nuestro testimonio es bueno y está bien tu testimonio. Qué bueno que Dios ha obrado en tu vida. Pero tu testimonio no salva a nadie. La palabra de Dios es la que salva. La palabra de Dios es la que salva. Y podrás tener un gran testimonio, podrás haber sido de los panchitos y haber tenido un pasado tormentoso, etc. Eso no va a salvar a nadie. Va a mostrar el amor y el poder de Dios para transformar a alguien, pero no va a salvarlo. Lo que lo va a salvar es la predicación de la palabra de Dios. Es la exposición de la Escritura. Ahí sí hay salvación. Esto es lo que lleva al hombre a la fe. La palabra de Dios. Entonces, Dios se reveló de manera especial en su palabra. En su palabra podemos conocer a Dios, sus nombres, sus atributos, sus perfecciones, lo que ama, lo que odia, lo que hizo, lo que hace y lo que hará. Podemos conocer de Cristo. Podemos conocer de el Hijo de Dios encarnado. Podemos entender el por qué vino al mundo. Podemos comprender cómo es que llegó a la cruz. Podemos entender cómo es que Él muere en la cruz y 3 días después resucita. Podemos entender qué lugar ocupa hoy Dios, Cristo, delante del trono de Dios. Podemos entender cuál es el ministerio de Cristo hoy, que ya no es de redención, ahora es de intercesión. Podemos entender mucho más ahora a través de la palabra que a través de la creación. Pero ningún ser humano, en ningún momento de la historia, dice Pablo en Romanos 1, tiene
alguna excusa de haber o no haber conocido a Dios. Porque ahí estaba Dios revelándose. Ahí estaba Dios revelándose. Bueno, aquí vamos a terminar hoy. Continuaremos, primero Dios, la próxima semana y seguiremos hablando de esta revelación de Dios y hablando de Dios. ¿Alguna pregunta o algún comentario, hermanos? Ya alguien se salió, a alguien no le gustó lo que dije. No, no es cierto. Pastor, aquí, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 17, Pablo nos habla de la verdadera forma de salvarse, porque dice, porque justo por la fe vivirán. Y a partir del 18 nos explica el por qué no es por obras, ¿no? Y nos explica por qué la ira de Dios se revela desde el cielo sobre toda la impiedad de los hombres. No entendí, no oí el principio, Alejandro, pero sí, tienes razón. El hombre no tiene excusa, no tiene ninguna excusa. La única manera de salvarse es a través de la fe en Jesucristo. No hay otra manera. Sí, porque No hay en el otra. capítulo 7 al final lo dice, porque el justo por la fe vivirá. Así Lo dice es. de una manera general y luego se va a lo particular, para que el hombre quede totalmente desnudo, incapaz de salvarse por obras o por testimonio, como lo acabamos de ver. Es solamente por la fe, teológicamente es por la fe, pero ya en su actuar ya no se ven los frutos de esa fe, de esa redención. Sí. Nadie se salva por el testimonio de nadie. Nadie. Se salvan al escuchar la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios los debe llevar a la fe. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es como se salvan. Está bien tu testimonio, qué bueno, cuida, guarda tu testimonio, un testimonio fiel de un hijo de Dios, pero eso no los va a salvar. Ellos necesitan escuchar la palabra. Sí, así es. Y por ejemplo, el pastor John MacArthur, a través de su vida y su testimonio, siempre habló de la única soberanía y señorío de Cristo en la salvación. Ese era su testimonio de vida. Soy así por Cristo, por lo que hizo en mí. Así es. No hay otra manera. Bueno, ¿alguien más, hermanos? Yo tengo una pregunta, pastor. Sí, Ale. No me queda muy clara la diferencia entre una teofanía y una cristofonía. Yo pensaba que era Cristofanía. lo mismo. Lo que pasa es que entendemos que la Trinidad son tres personas, Padre, Hijo, Espíritu. Teofanía sería una aparición directa de Dios. Por ejemplo, en el caso de Abraham, allá en Génesis, si no me equivoco, es el 16, 17. Es Dios quien aparece allí. Pero hay otros momentos en que es Cristo el que aparece. Por ejemplo, con Josué. Creemos que con los amigos de Daniel. Cuando aparece el ángel de Jehová. Y así se refiere en la Escritura. Se refiere a Jesucristo. Entonces, a veces es Dios. A veces es el Hijo en el Antiguo Testamento. Esa sería la diferencia. Entendemos que Dios es trino. Entonces podríamos decir que se apareció con Abraham el Hijo, sí, porque es Dios. Pero entendemos que el que estuvo con Abraham era Dios mismo, ¿no? O el que luchó con Jacob era Dios. Dice que luchó con Dios. ¿Con qué Dios? Pues con Dios. Entonces sería una teofanía, una aparición de Dios, no de Cristo. En algunos pasajes sí se habla de una cristofanía, una aparición de Cristo en carne o en persona, no en carne, en persona en el Antiguo Testamento. Esas son cristofanías. Ok, gracias. No, de nada. De nada. ¿Alguien más, hermanos? Pues sí, ¿no? Pastor, Sí. ahorita mencionaste que la aparición de Dios y de la aparición de Cristo, pero cómo me quedé pensando cómo sabían que era Dios y cómo era Esa es Cristo. una muy buena pregunta. No lo sé. No lo sé. No sé. No te podría explicar. Dios mismo se revela y Dios mismo se muestra a ellos. De alguna manera ellos entendían quién era quién. Por ejemplo, Josué le pregunta, ¿quién eres? ¿De los nuestros o de los enemigos, no? Y él contesta, soy el capitán de los ejércitos de Jehová, si no me equivoco, ¿no? Entonces, no era Dios
creemos que era el Hijo. Creemos que era el Hijo. Entonces, a veces Dios mismo se revela, en otras ocasiones no. ¿Cómo sabía quién era? No lo sé. No lo sé. ¿Cómo entendían ellos? ¿Cómo podían conocer a Dios de forma tan limitada? No tengo idea. Recuerden que la revelación de Dios es progresiva. Como Dios se fue revelando en la palabra, es de manera progresiva. Lo que sabía Adán de Dios era muy diferente a lo que después supo Moisés, o a lo que después supo David, o a lo que después supo Pablo. Entonces, esa revelación fue progresiva. Digamos que Pablo o Juan, el apóstol Juan, conocían mucho más de Dios que Adán, pero Adán caminaba con Dios. Pablo nunca caminó con Dios como Adán caminó con Dios en el Edén. Entonces, Dios se fue revelando de manera progresiva. Conforme fue avanzando la revelación especial de Dios, Dios fue mostrando más y más de Él. A veces sabían muy poquito, hermanos. Y a veces ya sabían mucho conforme va avanzando la revelación. Entonces, ¿cómo sabían que era Dios? No lo sé. Sabían que era Dios. Sí. También podría ser por el original del hebreo que se está ocupando, ¿no? Por ejemplo, en el principio, cuando dice Elohim, pues entiendo que estaban los tres, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y supongo que también en otros pasajes, pues debe de venir la palabra, bueno, no sé, ¿no? Algo así. Sí, puede ser. En hebreo, Elohim es Dios en plural. Ujú. Entonces, cuando dice en el principio creó Dios, está hablando de una pluralidad. Creemos que es la Trinidad, ¿no? Sin embargo, después, versículo más adelante, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y luego Pablo ahí en Colosenses 1 dice que Cristo creó todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, ¿quién fue? Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu. Dios. ¿Quién creó todo? Pues Dios. Dios. Entonces, ¿a quién se refiere Génesis 1:1? A Dios. A esa Trinidad todopoderosa, ¿no? Entonces, probablemente tiene que ver con el nombre de Dios, Elohim, que es plural y que nos habla de la Trinidad. Entonces, sí puede ser también, Lili, tienes razón. Pati. Yo creo que no podemos separar, es muy difícil, yo que sé que Dios es uno, es algo que lo que sabemos de la Trinidad de Dios es lo que nos ha permitido y a veces no alcanzamos a entenderlo, ¿verdad? Pero creo que ellos obran juntos, pero al mismo tienen su actividad, por decirlo así, independiente. Pero es algo difícil de explicar, pero no podemos separarlos, ¿no? Así que cuando hablamos de Dios, están los tres juntos, ellos son inseparables. Ellos están en la redención, están en la salvación, que es redención, están pues en todos lados los tres juntos, entonces es difícil como que separarlos, ¿no? Bueno, no los podemos separar y no debemos hacerlo, pero sí debemos entender que son tres personas distintas. Porque si no estamos hablando de un solo Dios, estamos llegando a una teología equivocada, hay una secta que se llaman los unicitarios, que piensan que solo hay un Dios. No, creemos un Dios en tres personas. Eso es lo que creemos, un Dios en tres personas. Entonces no estamos hablando de un solo Dios, estamos hablando de un Dios en tres personas. Y entonces, aunque no podemos separarlos, tienes razón, Pati, pero tampoco podemos confundirlos y pensar solo hay un Dios, no. Hay un Dios en tres personas. Hay un solo Dios, sí, pero en tres personas distintas. Y cada una tiene un papel fundamental tanto en la redención como en la creación como en la vida del hombre. Por ejemplo, esto lo he escuchado y me tomo 2 minutos nada más. Esto lo he escuchado mucho. ¿Quién murió en la cruz? Pregunto, ¿quién murió en la cruz? El Hijo. ¿Eh? El Hijo. El Hijo. Cristo. Jesús fue quien murió en la cruz. Y a veces, ¿por qué decimos gracias Dios por haber muerto por mí en la cruz? Dios no puede morir. Quien murió es la parte humana, el Hijo humano fue el que murió. El Hijo divino no puede morir. Es imposible que Dios muera. El autor de la vida no puede morir, sin embargo lo mataron, ¿no? ¿A quién mataron?
los romanos, los hebreos, al Hijo encarnado. A Él fue al que mataron, pero Dios no puede morir. El Espíritu Santo no murió en la cruz. Entonces, cuando yo dentro de mí digo que Dios murió en la cruz, estoy cometiendo un grave error. Dios no murió en la cruz, murió el Hijo. ¿Quién entregó su vida por mí? El Hijo. ¿Quién dio su sangre? El Hijo. El Hijo. Y a veces en nuestras oraciones cometemos esos pequeños errores y son porque no hemos alcanzado a entender quién hace qué en la redención, quién hace qué en mi vida. Por ejemplo, ¿quién vive hoy en mí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero a veces decimos, Dios vive en mí, que no es un error, porque no puedo separar al Espíritu Santo. Pero la persona que vive en mí es el Espíritu Santo. Pero también decimos, Cristo vive en mí, lo dice Pablo, Gálatas 2:20, ¿no? Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, ¿quién vive en mí? Bueno, Dios, pero en realidad es el Espíritu Santo. Quien vive en mí sí es el Espíritu Santo. Vean cómo esto de la Trinidad, hermanos, es otro tema, ese es otro asunto. No voy a confundir ahorita más. Ese es un tema muy difícil de entender, porque intentamos limitar a Dios por nuestra capacidad corta. Entonces, tenemos que entender que Dios es un ser perfecto, absoluto y pleno. Y aunque no entendamos cómo funciona la Trinidad, aceptamos la Trinidad como un hecho porque la Biblia lo revela de esa manera. Yo creo que podemos nada más, entender o tratar de entender, a diferenciar la obra de cada uno, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es lo único que podemos. Sí, y aún ahí trabajan juntos. Entonces, por ejemplo, decimos, ¿no? El Padre es el Creador, el Hijo es el Salvador y el Espíritu Santo el Consolador. Pero la Biblia habla de que el Hijo es Creador, que el Espíritu Santo estuvo en la creación. Habla que Dios salva, habla de la obra de salvación del Espíritu Santo. Entonces, están perfectamente bien unidos, vinculados todos los tres en la obra de redención, en la creación y en la vida del hombre hoy. Nuestro problema es nuestro, no de Dios. Cada uno se manifiesta realmente en diferente época, ¿no? En el Antiguo Testamento se manifestaba el Padre. ¿Y hoy no se manifiesta? Sí, también, junto con el Hijo. Y junto con el Hijo y ahora el Espíritu Santo. Pero también el Padre, pero también el Hijo. Entonces, Así en realidad, pues, separarlos es complicado. Es complicado. Entendemos que el Hijo se mostró de forma humana en el Nuevo Testamento. Pero está desde el Antiguo Testamento, desde la creación, Génesis 1. Y estará toda la eternidad y sigue presente hoy en su iglesia, ¿no? Entonces, separarlo hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, porque Dios sigue siendo Dios. Y seguirá siendo Dios toda la eternidad. No podemos separarlo, pero tampoco, y cuidado con ello, tampoco podemos decir que Dios es uno y hay un solo Dios y una sola persona y que a veces fue Padre, a veces Hijo y ahora es Espíritu. No, cuidado con ello. Eso es una teología equivocada. Los unicitarios dicen eso. Cuidado, no. Dios es uno en tres personas. Es un Dios trino. Un Dios trino. Un Dios pleno, completo en tres personas. El Padre es idéntico al Hijo. El Hijo es idéntico al Espíritu. Pero cada uno guarda su personalidad, aunque los tres son Dios. Pastor. Hablaremos de la Trinidad más adelante, ¿eh? Ahorita no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la revelación de Dios. Pero bueno, sí. Hermana Sofi. Una pregunta. Por ejemplo, cuando oramos, que yo le pido a Dios, pero en el nombre de Cristo Jesús, su Hijo amado. ¿Está bien? ¿Estoy en lo correcto? Sí, no hay problema. ¿Podemos orar al Espíritu Santo? Sí, si quieres. Puedes orar al Padre, puedes orar al Hijo, puedes orar al Espíritu. No pasa nada, estás orando a Dios. Que Estás todo orando lo a que Dios. pidáis, mi Hijo amado, yo te lo daré creyendo. Sí, pero a veces utilizamos el nombre de Cristo como una palanca, una fórmula para decir, con esto Dios me cumple. Si digo el nombre de Cristo. No, así no es. Así no es así.
Decimos el nombre de Cristo porque creemos en Cristo y creemos que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, está Sí, amén. abogando, es nuestro abogado, está siendo nuestro abogado delante del Padre. Y entonces decimos en el nombre de Cristo. Pero no Sí, es una amén. fórmula mágica. Perdón, Sofía. No. Sí está bien, Pero pastor, está bien, gracias. está bien orar así, hermana. Es más, yo les voy a comentar algo y con eso termino. La única vez que he escuchado una oración al Espíritu Santo fue por parte del pastor MacArthur. La única vez en toda mi vida que alguien ha orado al Espíritu Santo, la escuché por parte del pastor MacArthur en una Shepherds allá en Los Ángeles. Extraño, una oración totalmente diferente a todo lo que yo había escuchado en toda mi vida. Nunca había escuchado a que alguien orara al Espíritu Santo, excepto esa vez. Y ya después he escuchado varias, pero él fue la primera vez que escuché. Y es bien interesante porque él comentó, es que el Espíritu Santo es quien está en nosotros. Es nuestro consolador, nuestro ayudador, quien nos enseña. Entonces, ¿por qué no orar a él? Y oró al Espíritu Santo. La pueden buscar ahí en internet, por ahí la van a encontrar. Y es bien interesante la oración del pastor MacArthur. Bien interesante. Tú puedes orar a quien tú quieras. Bueno, a Dios, ¿verdad? Al Padre, al Hijo, no a quien tú quieras. Al Padre, al Hijo, al Espíritu. No le vayas a orar a Satanás, pero al Padre, al Hijo, al Espíritu. Entonces, sí, no te vas a equivocar, vas a decir, ¿no? El pastor dijo que a cualquiera, no. Los ángeles, no. Dios. A Dios. Amén. Al Padre, al Hijo, al Espíritu. Y a veces nos preocupamos demasiado por las palabras. No, preocúpate por la sinceridad de tu corazón. Eso Amén. es lo que debes de preocuparte. Las palabras son lo de menos. No, de qué, hermana, gracias a usted. Bueno, nos quedaron 9 minutos, vamos a terminar aquí nuestra clase. Y la próxima semana, 7:30 de la noche, hermanos, 7:30 de la noche, esperamos a todos. Voy a saludar a los que no saludé al principio. Hermana Liz, buenas noches. Hermano Marco, buenas noches. Hermana Catalina, buenas noches. Yolanda, buenas noches. Alfredo, Miriam, buenas noches. Betty, buenas noches. Areli, buenas noches. Familia Reséndiz, buenas noches. Sabino Rox, buenas noches. Bueno, oramos y esperamos unos minutos para nuestra reunión de oración. ¿Me acompañan? Padre, queremos agradecerte, Señor, por este tiempo de estudio. Agradecerte, Padre, por lo que nos enseñas. Agradecerte porque podemos conocer un poco más, Señor, de ti. Un poco más de cómo tú te revelaste, Señor, de manera general y de manera particular. Primero a través de la creación y luego a través de tu palabra. A través de la persona de tu Hijo, a través de tus milagros, de las señales, a través de visiones, de sueños, como tú te has revelado, Señor, a lo largo de la historia del hombre. Sobre todo, Padre, porque esa revelación especial nos lleva a la salvación, a conocer a Cristo, a reconocerle como Señor y Salvador de nuestras vidas. Gracias, Padre, por ello. Señor, te pedimos que tú seas con nosotros, Padre, y que esta enseñanza la podamos llevar a nuestra vida diaria, que podamos recordar, Señor, que tenemos una manera de conocerte de forma directa, solamente a través de tu palabra, solamente a través de la obra y la persona de tu Hijo Jesús. Ayúdanos a recordar, Señor, que es importante conocerte a través de tu palabra, que es importante, Señor, leerla, estudiarla, meditarla, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar quién eres tú en nuestras vidas. Sé con nosotros, Padre, y bendícenos. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Saludamos a los hermanos del Face que están viéndonos. Buenas noches. Que Dios les bendiga. Y hermanos, continuamos 7 minutos y regresamos a nuestra reunión de oración. No vamos a cerrar la sesión. Espero que todos se queden. Y nos vemos en 7 minutos para nuestra reunión de oración. Ahorita regresamos. Me preguntan, ¿va a compartir esta